Ok, entonces vamos a continuar el ciclo de córnea con la clase de enfermedad de ojo seco. Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de la definición y cómo esta ha ido evolucionando en el tiempo con una serie de reportes y consensos que se han venido dando. Entonces, el primero fue el del National Eye Institute aproximadamente para 1995. Después vino, en segundo lugar, un reporte muy importante para la enfermedad de ojo seco, que fue el reporte de la Tear Film and Ocular Society, que es el TIFOS que vemos ahí, acerca del taller internacional sobre ojo seco. La primera edición de este taller fue en el 2007 y de allí emana una definición muy importante para el mismo, y después hubo una segunda reunión de expertos en este taller 10 años después, en el 2017. Y finalmente, pues tenemos los guidelines de práctica preferida de la academia, que surgieron en 2018, es decir, que sería como lo más reciente que hay en cuanto a el manejo de ojos secos. Vemos en esta gráfica cómo el número de publicaciones científicas respecto a ojo seco ha aumentado exponencialmente desde este primer consenso que hubo en 1995. Entonces vemos que estos consensos no solamente generaron importancia en cuanto al manejo y la definición, sino en cuanto también a la importancia en el estudio de ojo seco científicamente. Entonces, como ya habíamos dicho, estos reportes o estos consensos dieron varias definiciones. La primera definición, que se da como lo ven arriba, habla de la enfermedad de ojo seco como un desorden. Habla de la película lagrimal y empieza a mencionar los síntomas de disconfort dentro de la definición. En la segunda definición que tenemos para el taller de enfermedad de ojo seco, ya esta habla como una enfermedad multifactorial, y es muy importante que surja este término por primera vez. Además, habla también de los síntomas de disconfort, pero dentro de ellos menciona alteraciones visuales, inestabilidad de la película lagrimal, y además menciona por primera vez que esta enfermedad va acompañada de un aumento en la osmolaridad de la lágrima. Y esto también es muy importante para la definición. La tercera definición, que viene del segundo taller de enfermedad de ojo seco, la dejé de último porque es la definición que actualmente se utiliza y la vamos a hablar después como en mayor detalle. Y pues finalmente, para la academia, ellos mencionan que también es conocida como un síndrome de ojo seco. Entonces realmente para la academia no es tan definitivo que sea una enfermedad, sino que ellos hablan de enfermedad o síndrome de ojo seco. Entonces, para la definición que se utiliza actualmente de forma internacional y estandarizada, tenemos la definición que se dio en el segundo taller de enfermedad de ojo seco. Entonces, como ya habíamos dicho en el primer taller, ya se dice que es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular, y esta específicamente va a estar caracterizada por pérdida de la homeostasis en la película lagrimal, acompañada de síntomas oculares. Esta vez ellos no discriminan si los síntomas oculares son de disconfort o alteraciones visuales, simplemente los generalizan. Y en esta es muy importante que no solo hablan de la hiperosmolaridad y la inestabilidad en la película lagrimal, sino que las colocan como papel etiológico en la enfermedad de una vez en la definición. Entonces quise traer estas dos revisiones muy rápidas porque entonces entra como una disyuntiva de si verdaderamente es una enfermedad, si es simplemente un diagnóstico clínico o si es un síndrome. Y realmente la conclusión en estos estudios en cuanto a la semántica es que hablamos de un síndrome cuando tenemos un conjunto de signos y síntomas que están asociados a una causa común, pero no sabemos cuál es esa causa en específico. Por ejemplo, si nosotros decimos síndrome febril, pues sabemos que hay fiebre, sabemos que probablemente está causado por algún agente infeccioso, pero no sabemos cuál es. Entonces lo dejamos como síndrome. Pero cuando hablamos ya de una enfermedad como tal, sabemos que la etiología es precisa y es clara. Y por tanto, lo más apropiado para hablar de ojo seco entonces sería hablar de enfermedad, porque ya se sabe, y de hecho en la definición está ya cuál es el papel etiológico que juegan tanto la hiperosmolaridad de la lágrima como la inestabilidad de la película. Entonces ahora, desglosando un poquito la definición, tenemos el primer término de que es multifactorial. ¿Por qué? Pues porque hay causas distintas que van a interactuar entre sí para producir esta enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Como ya dijimos, ¿por qué? Que hay una pérdida en la homeostasis, que es el equilibrio fisiológico en los componentes de la lágrima, y esto va a ocasionar la enfermedad. Que hay síntomas en general, y cuáles son estos síntomas, no solamente el disconfort, sino que aquí también engloban las alteraciones o las anomalías visuales y la visión borrosa en general. El papel etiológico, como ya dijimos, es muy importante, está mencionado en la definición,
en la que hablan de una vía fisiopatológica común sin implicar criterios diagnósticos. Ahora, otro término importante dentro de la definición es superficie ocular, y ellos en el taller para enfermedades de Joseco especifican muy detalladamente qué consideran ellos superficie ocular. Entonces esto englobaría córnea, conjuntiva, párpados, pestañas, película lagrimal, glándula lagrimal principal, accesorias y glándulas de meibomio. Todo esto está englobado dentro de superficie ocular. Cronicidad y progresión son dos términos que no están dentro de esta definición. No sé si se dieron cuenta de eso, a pesar de que creemos que es una enfermedad crónica y progresiva, puesto que no hay suficientes estudios que comprueben si realmente tiene un curso de cronicidad y progresión como tal. El dolor neuropático es algo importante también que se tiene que mencionar en cuanto a la definición, porque hay lesión del sistema somatosensorial en esta enfermedad, y entonces podemos tener dos espectros de esta enfermedad. Una enfermedad que tenga síntomas pero no tenga signos, y entonces allí tendríamos como dos opciones: o que haya dolor neuropático, es decir, que ya haya afectación de la vía nerviosa y por tanto se genere un dolor sin que haya signos característicos, o que estemos hablando de un estado preclínico, es decir, como que una predisposición a la enfermedad en la cual ya hay síntomas pero no signos todavía. O podemos tener el espectro en el que hay signos pero no hay síntomas todavía. Entonces, ¿qué podemos tener? Dos escenarios: que ya la sensibilidad corneal esté tan reducida que no hay síntomas, sino que solamente hay signos, o que más bien tengamos predisposición para ojo seco, es decir, que sea un ojo que tenga signos característicos predisponentes, pero que todavía no tiene la enfermedad y no tiene los síntomas como tal. Entonces, la clasificación también evolucionó, no nada más la definición. Vemos que en 1995 para el New York Eye Institute, esta fue la clasificación que ellos propusieron, y la divide en dos grandes grupos: deficiente de lágrima y evaporativo. Y aquí resalté deficiente de lágrima porque esto va a irse modificando a futuro. En el primer taller de ojo seco, entonces ya no se habla de deficiente de lágrima, sino específicamente deficiente del componente acuoso de la lágrima, o sea que ya nos estamos poniendo cada vez más refinados en la clasificación. Dentro de esta lo dividen en dos grandes grupos, que es producida por síndrome de Sjögren y no producida por síndrome de Sjögren, y luego dentro de la evaporativa, pues simplemente causas intrínsecas de la película lagrimal o causas extrínsecas que no tuviesen nada que ver con esto. Pero ahora, en la actualidad, ¿qué tenemos? Tenemos una intersección entre ambas. Es decir, sabemos que la clasificación de ojo seco no son simplemente dos grupos totalmente aislados uno de otro, sino que al contrario, el déficit acuoso y el ojo seco evaporativo se interconectan. Muchas veces se solapan incluso. Entonces tenemos el último esquema de clasificación, que es bastante completo, es este que tenemos acá. Y como ven en el espectro de colores, hay una línea media donde dice mixto y se solapan, y el hecho de que el lado evaporativo, que está como amarillo, sea más grande no es al azar, sino que la mayor parte de la enfermedad de ojo seco está causada por causas evaporativas, valga la redundancia. Entonces, otra cosa muy importante que tiene este esquema es que no solamente divide la clasificación de ojo seco en cuanto a estos dos grandes espectros, sino que también nos divide lo que habíamos dicho antes del paciente que es asintomático pero tiene signos, y del paciente que no tiene signos pero sí tiene síntomas. Y realmente el único que colocan en rojo como ya definición de enfermedad de ojo seco es aquel paciente que tiene síntomas y que tiene signos. Y ese es el paciente que realmente vamos a hacer todo el despistaje y vamos a hacer todo el tratamiento. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología, se sabe hoy en día que realmente no hay una causa, como ya dijimos, es multifactorial, y no solamente es multifactorial, sino que todas estas causas interactúan entre sí en lo que se llama el ciclo vicioso de la enfermedad de ojo seco. Entonces, el centro de la fisiopatología de la enfermedad de ojo seco es la hiperosmolaridad de la lágrima, y esta se produce por diversas causas que luego van a ser como retroalimentadas entre sí. Entonces tenemos, como ya habíamos dicho, la evaporación de la lágrima, que obviamente va a causar hiperosmolaridad, pero a su vez esta hiperosmolaridad va a causar daño epitelial, inflamación, afectación del arco reflejo, como ya habíamos dicho, o del sistema somatosensorial, y por tanto disminución de la producción. Pero si tenemos el déficit acuoso, empezaríamos todo este ciclo en el déficit de producción. O sea, es una enfermedad en la cual se puede empezar por cualquiera de estas aristas, pero todas ellas se van a retroalimentar.
Y bueno, vemos aquí el esquema que propone el taller de enfermedad de ojo seco del 2017, que es básicamente este mismo ciclo vicioso, solo que un poco más específico de lo que venimos hablando. Les dividen la enfermedad de ojo seco por déficit acuoso a mano izquierda y la enfermedad de ojo seco evaporativa a mano derecha, pero todos los factores que éstas la producen van a pues seguir un ciclo que se va retroalimentando, como ya dijimos. El papel de la inflamación es sumamente importante, como lo ven abajo, porque no solamente produce daño epitelial, sino que también sabemos que produce daño en las células caliciformes y por tanto va a generar mayor inestabilidad de la lágrima. Pues aquí para la fisiopatología les coloqué una lámina esquemática de la película lagrimal para recordar que pues cualquier daño en cualquiera de estas fases de la película lagrimal va a entrar dentro de la enfermedad de ojo seco y por tanto va a perpetuar este ciclo que ya veníamos viendo. Aquí además a resaltar el papel del glicocálix, que son esas microvellosidades que tenemos sobre las células epiteliales y que al eliminarse el glicocálix, pues se pierde un poco de la estabilidad de la lágrima y también se perpetúa este ciclo. Entonces, en cuanto a los órganos blancos, que nos van a dar entonces los síntomas de enfermedad de ojo seco, tenemos como que explicado por qué ocurre cada síntoma. Entonces, los síntomas visuales pueden ser explicados por la inestabilidad de la lágrima o también por el daño epitelial, y la mayoría el resto de los síntomas va a ser explicado por la hiperosmolaridad. Es decir, los síntomas de disconfort generalmente vienen a causa de la hiperosmolaridad de la lágrima, la fricción, la pérdida de células caliciformes, la disminución en la mucina, todo esto va a dar síntomas de disconfort, y los mediadores inflamatorios pues también van a jugar un papel en los síntomas que va a presentar el paciente. Y en cuanto a los órganos blancos, como ya habíamos dicho, pues tenemos la glándula lagrimal como uno de los órganos blancos, las glándulas de meibomio, la córnea, la conjuntiva, y bueno, pues en general la inestabilidad de la película lagrimal. Ahora, tomando de esta lámina como las entidades más características, les voy a presentar unas láminas de los órganos blancos que más frecuentemente son alterados por la enfermedad de ojo seco y que se presenta en ellos. Entonces, hablando de la córnea, tenemos la queratitis puntata superficial, como la conocemos, que realmente se define como dos entidades, defectos focales pequeños, que realmente se denominan erosiones puntatas epiteliales, o cuando ya hay infiltrados inflamatorios dentro del epitelio, se denomina queratitis epitelial puntata como tal. Esta se produce por apoptosis de las células epiteliales, como ya dijimos, la hiperosmolaridad va a generar este daño epitelial, y va a haber un aumento en la descamación del epitelio y un aumento en su recambio. El glicocálix y las uniones intercelulares de este epitelio que está ya degenerado o dañado van a ser deficientes, y esto va a hacer que tiñan con fluoresceína y produzcan este patrón que además es muy característico en enfermedades de ojo seco porque es interpalpebral. Otra entidad que quizás no es tan frecuente, pero también es producida por la enfermedad de ojo seco, es la queratitis filamentosa, y en esta se observan filamentos de células epiteliales degeneradas y de mucina sobre la superficie corneal, y esto por supuesto va a ocasionar mucho dolor y sensación de cuerpo extraño. Se genera por una desproporción en cuanto a la cantidad de mucina y acuoso, es decir, al haber un déficit acuoso en la lágrima, pues la mucina va a ser más relevante y por tanto se va a acumular, o viceversa, si hay un aumento de la mucina por ejemplo, mediadores inflamatorios, esta se va a acumular. El tratamiento es básicamente lubricante, se pueden también colocar lentes de contacto terapéuticos, se pueden utilizar agentes mucolíticos como la N-acetilcisteína al 10%, y pues finalmente ya podría haber remoción mecánica quirúrgica de repente con una pinza relojero de estos filamentos de mucina. La queratoconjuntivitis límbica superior, también llamada queratoconjuntivitis de Theodore, es una inflamación que va a estar marcada en forma de parche en la conjuntiva tarsal y vulvar superior y va a tener tinción positiva adyacente al limbo. Esta va a producir sensación de cuerpo extraño, fotofobia, parpadeo excesivo, irritación y dolor, y está generada por diversos mecanismos. La teoría que se cree es por fricción de ambas conjuntivas y también por un proceso histopatológico de queratinización de la conjuntiva. Ahora, el tratamiento van a ser lubricantes, lentes de contacto terapéuticos también, y ya para el manejo quirúrgico, pues crioterapia se puede hacer con nitrógeno, resección y cauterización de esa conjuntiva queratinizada. Y finalmente, en la conjuntiva, algo que
yo no había escuchado y me pareció muy interesante es Lipkoff, o los pliegues conjuntivales paralelos al párpado. Son bastante indicativos de enfermedad de ojo seco y tienen una manera muy precisa de buscarse, incluso una gradación muy específica. Entonces van a ser básicamente pliegues en la conjuntiva vulvar inferolateral, o sea, pueden ser tanto nasales como temporales, y van a ser característicamente paralelos al borde del párpado inferior. Ahora, hay que diferenciarlos de la conjuntivochalasis, porque la conjuntivochalasis generalmente está asociada con la edad y se presenta en toda la proyección de la conjuntiva vulvar, mientras que estos están, como ya dijimos, localizados, lateralizados. Además, otra de las diferencias es que cuando movilizamos el párpado en la conjuntivochalasis, estos pliegues se mueven también, mientras que aquí van a estar fijos en la conjuntiva vulvar. Como ya dije, tienen un valor predictivo en la enfermedad de ojo seco bastante importante y normalmente está relacionado a factores con disminución del parpadeo y viscosidad de la lágrima. Como ven en la imagen que está allí, que tiene una línea punteada en rojo señalando el limbo y una línea perpendicular a la misma, que es justo donde vamos a buscar los pliegues. Es decir, nos imaginamos el limbo y perpendicularmente a él vamos a buscar estos pliegues. Hay una escala de gradación que va del 0 al 3 dependiendo de la cantidad de pliegues que observemos. Y bueno, finalmente les dejé esta lámina en cuanto a los hallazgos que vamos a ver tanto en córnea y en conjuntiva, que es bastante importante porque nos dice todas las estructuras que debemos evaluar cuando evaluamos el menisco lagrimal, y entre ellas me pareció importante destacar la línea de Marks, como la ven señalada aquí con la flechita roja, que es justo la línea de transición entre el epitelio de la piel queratinizado y de la conjuntiva no queratinizado, y esta línea, en cuanto a enfermedad de ojo seco y trastornos en el párpado, va a migrar, se va a anteriorizar por la conjuntivalización del párpado, sobre todo el párpado inferior. Entonces vamos a entrar ya ahora en los métodos diagnósticos, los cuales se dividen en distintos aspectos. Entonces, si vamos a diagnosticar netamente por síntomas, tenemos que se utilizan los cuestionarios que ya están estandarizados. Hay muchos cuestionarios, sin embargo, les resalté en negrita los dos que más utilizados son, los dos que están aceptados como diagnóstico en el segundo taller de enfermedad de ojo seco. El primero es por sus siglas OSDI, Ocular Surface Disease Index. Este es un cuestionario que va a estar sobre 100 puntos y un score mayor o igual a 13 es ya diagnóstico de enfermedad de ojo seco. Y el segundo cuestionario que está estandarizado a nivel internacional es el Dry Eye Questionnaire, o DEQ5, que tiene una puntuación sobre 22 y mayor o igual a 6 es diagnóstico de enfermedad de ojo seco también. Aquí les dejé cómo se ven estos cuestionarios. Están gratuitos en el taller de enfermedad de ojo seco si los quisieran utilizar, y son bastante fáciles de llenar. Este es el OSDI y este es el Dry Eye Questionnaire. Ahora sí vamos a hablar de diagnóstico por estabilidad del film lagrimal, pues tenemos varios exámenes que nosotros utilizamos con bastante frecuencia. Está el Tear Breakup Time, o TBUT, como lo conocemos por sus siglas, que es el tiempo entre un parpadeo completo y la ruptura del film lagrimal. Y sabemos que para diagnosticar enfermedad de ojo seco, este tiene que ser menor a 10 segundos. Sin embargo, nosotros casi siempre utilizamos el segundo, que es el PUT, pero con fluoresceína, para ver muchísimo mejor pues esta ruptura de la película lagrimal. También hay formas no invasivas de medir el tiempo de ruptura lagrimal que después mencionaremos con ciertos aparatos como el queratograph. También se puede utilizar termografía infrarroja, que va a medir el enfriamiento de la superficie lagrimal después de que se seca la lágrima, y la tasa de evaporación, que también se puede medir pues con instrumentos especiales. Hablando de la osmolaridad como criterio diagnóstico también, pues tenemos que para medir la osmolaridad existen distintos mecanismos. Tenemos que se puede medir por la presión de vapor con el Vapro, o la impedancia con el TearLab y el IPEN, que quizás son los más utilizados. Pero bueno, lo importante es saber cuál es el punto de corte. Los que están a la derecha en normal, leve y severo son puntos de corte, digamos, experimentales, que se han ido probando con bastantes estudios clínicos. Sin embargo, los que están a la izquierda en negrita son los que están internacionalmente aceptados. 308 miliosmoles por litro sería diagnóstico de enfermedad de ojo seco, y 316 ya hablaría de severidad de la enfermedad de ojo seco. Pues aquí un recuento muy rápido de qué es la osmolaridad, y ya sabemos que pues la osmolaridad son simplemente es una medición de las partículas osmóticas que hay dentro de una solución.
tenemos que si a esas partículas osmóticas le añadimos 1 litro de agua, entonces ya tendríamos la fórmula de la osmolaridad. Y luego en cuanto a osmolaridad y ojo seco, pues es importante saber que no existe un gold standard porque se trata de una enfermedad multifactorial, por tanto la osmolaridad es simplemente uno de los tantos criterios que podemos medir. Hay estudios que demuestran que la osmolaridad está más influenciada y correlacionada con severidad que con diagnóstico como tal de la enfermedad. El punto de corte más ampliamente utilizado, como ya dijimos, es 308 miliosmoles. En algunos estudios incluso hablan de que la osmolaridad es mejor que el test de Schirmer, que el análisis de las glándulas de Meibomio, que el BUT, o sea que es bastante más objetivo en el diagnóstico y que tiene incluso mejor sensibilidad y especificidad. Estas son las partículas osmóticamente activas que encontramos dentro de la película lagrimal. De mayor importancia pues tenemos el sodio y el cloro. Ahí ven igual los otros iones que están presentes. Y pues aquí simplemente hablar que cuando hablamos de osmolaridad y osmolalidad en la lágrima es básicamente lo mismo. Los equipos con los que los podemos medir, como ya dijimos, para medir la osmolaridad a través de la presión de vapor tenemos el Vapor, que es este aquí. Sin embargo, esto no es un aparato que se utiliza con frecuencia en oftalmología. En cambio, los instrumentos de medición que utilizan impedancia sí los utilizamos en oftalmología. Este es uno de los ejemplos, el IPEN. Aquí tenemos su propia escala para medir en cuanto a severidad y diagnóstico de la enfermedad de ojo seco. Y yo creo que el más hablado o el más utilizado es este que tenemos aquí, que es el Tear Lab. Mide, como ya dijimos, osmolaridad basada en la impedancia. Y tenemos aquí la escala, como ya dijimos, con el punto de corte de 300. Otra cosa que me parece importante aquí mencionar es que no solamente es diagnóstico que sea mayor a 308 o mayor a 300, sino que haya una diferencia entre un ojo y otro mayor a 8 miliosmoles. Eso también es diagnóstico. Y pues en esta lámina recordar que si la osmolaridad está normal, pero el paciente tiene síntomas sugestivos, hay muchos diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta y aquí están en proporción en cuanto a frecuencia. Por ejemplo, vemos en azul el más frecuente, conjuntivitis alérgica. Ya saliendo de la osmolaridad y ahora entrando en el volumen de la lágrima, pues tenemos métodos para diagnosticar enfermedad de ojo seco con el volumen de la lágrima, como la meniscometría o medir el menisco lagrimal directamente. No solamente se va a medir la altura, sino la curvatura y el área que éste ocupa. Esto se puede hacer en la lámpara de hendidura o también se puede hacer de manera automatizada con aparatos como el queratograph que ya dijimos. Y pues finalmente para el volumen de la lágrima, un test muy importante que también utilizamos con frecuencia es el test de Schirmer, y sabemos que para diagnosticar enfermedad de ojo seco, este tiene que dar un valor de menos de 10 milímetros en 5 minutos. Entonces, un recordatorio aquí, sobre todo para los R1, pues del test de Schirmer, este tiene 3 modalidades. La primera es la basal, o la secreción basal de lágrima, que se utilizaría entonces con anestesia, pero también está el test de Schirmer 1 sin anestesia, que entonces mide la secreción refleja, y el test de Schirmer 2, que se utiliza haciendo una estimulación de la mucosa nasal para estimular el reflejo lagrimal. Entonces vemos aquí cómo se deben colocar las láminas o las cintas de medición en el tercio externo del párpado o del borde palpebral inferior. Tenemos cómo son estas cintas, miden hasta 35 milímetros y ya sabemos que una medida de 10 o menos en 5 minutos es diagnóstica de la enfermedad. Y pues finalmente el daño a la superficie ocular lo podemos medir o lo podemos diagnosticar con las tinciones. Entonces, para las tinciones no es nada más importante saber si tiñe o no, sino el patrón en el que tiñe la córnea, porque eso también nos va a ayudar a orientar el diagnóstico de la enfermedad o los diagnósticos diferenciales. Entonces, podemos ver aquí que generalmente una córnea que tiñe en su totalidad no nos orienta tanto a pensar en una enfermedad de ojo seco como tal, sino quizás a interacción con algunos medicamentos sistémicos o preguntar si hay infecciones de tipo viral, por ejemplo, en la córnea también se va a teñir de esta manera. En cuanto al patrón inferior, tenemos que lo más frecuente es triquiasis o también exposición. El patrón interpalpebral es el que más nos interesa para enfermedad de ojo seco, queratitis zika. El patrón superior, que puede ser, como ya dijimos, en la queratoconjuntivitis límbica superior, y pues otros patrones que se pueden ver, por ejemplo, en el uso de lentes de contacto apretados, entre otros. Entonces, hablando de las tinciones, tenemos la más utilizada por nosotros, que es la fluoresceína sódica. Esto es un haluro derivado del hidroxisanteno. Está disponible tanto en gotas como en cintas impregnadas. En este taller de enfermedad de ojo seco, ellos sugieren
que la medida más estandarizada que se debe utilizar es las cintas impregnadas, más que la solución. Específicamente, la fluoresceína no tiñe el epitelio, las células epiteliales, sino que tiñe el estroma en aquellas zonas donde el epitelio está ausente o está deficiente y por tanto sus uniones intercelulares permiten que la fluoresceína se filtre a través de las mismas y llegue al estroma. Esta va a ser excitada, como ya sabemos, por luz azul cobalto y va a ser útil en erosiones, úlceras para el test de tonometría y obviamente para ver el daño en la enfermedad de ojo seco. Otra cosa importante de la fluoresceína no es nada más ver, como les dije, qué tiñe, sino el patrón en el que este tiñe y también el patrón en el que la lágrima se rompe. Eso también va a orientarnos en qué aspecto de la película lagrimal es deficiente en ese paciente. En cuanto al rosa bengala, tenemos que también es derivado del hidroxisanteno, también está disponible en gotas y en cintas, pero este va a teñir no solo el estroma, sino que también va a teñir células epiteliales que estén desvitalizadas o que estén ya de por sí que tengan un daño. A este examen se realiza con luz verde anerita generalmente para verlo mejor, pero una cosa muy importante de la rosa bengala es que es muy tóxica y también es capaz de teñir células epiteliales sanas. Entonces estas células epiteliales al ser teñidas por la rosa bengala pues van a sufrir un daño y por tanto no es tan utilizada. Es más utilizado entonces el verde de lisamina, que se puede utilizar para los mismos fines que el rosa bengala y es mucho menos tóxico. Entonces esta es una tinción derivada del fenilmetano, también está disponible en cintas y en gotas, tiñe el estroma de células epiteliales con membrana celular alterada y el examen se puede hacer con luz blanca o con un filtro rojo para verlo mucho mejor. Como ya dijimos, tiene baja toxicidad. Finalmente, en este cuadro tenemos una comparación entre las tres tinciones, pero básicamente lo que nos debemos llevar como conclusión es que la fluoresceína es útil para ver la tinción en córnea y el verde de lisamina es útil para ver la tinción en conjuntiva, y así es como está estandarizado en el taller de enfermedad de ojo seco que lo debemos diagnosticar. En cuanto a otros métodos, pues actualmente existen formas de cuantificar la inflamación que hay en la superficie ocular, puede ser mediante citología de impresión o medición directa de los mediadores inflamatorios, citoquinas, metaloproteinasas. La sensibilidad corneal también puede medirse en esta enfermedad con estesiómetros de no contacto. También hay un método de Cochet-Bonnet. En cuanto a los párpados, cuando evaluamos los párpados en su cara anterior, pues es importante evaluar la presencia o no de blefaritis para enfermedad de ojo seco. Y en cuanto a la cara posterior, pues el estado de las glándulas de meibomio, que se puede hacer con meibografía o con expresión manual de las glándulas de meibomio y ver cómo es la característica de ese meibum, cómo están expresando las glándulas del meibum, etc. Y pues en cuanto al parpadeo, la tasa de parpadeo y el cierre de los párpados es algo muy importante evaluar en cuanto a la clínica y cuando se presenta el paciente para saber si hay otras causas para el ojo seco. Pues en otros métodos, como ya habíamos hablado, existe el queratograph, que es un topógrafo, pero también tiene ciertas características que nos permiten evaluar la superficie ocular y realizar diagnóstico de enfermedad de ojo seco, como esta característica del tiempo de ruptura lagrimal no invasivo, y tiene algunas otras características como el estudio de las glándulas de meibomio con luz infrarroja, que sería no invasivo también y nos permite ver el estado de las mismas. Aquí vemos en la foto de abajo cómo se verían las glándulas de meibomio en el queratografo. En cuanto al manejo y tratamiento de enfermedad de ojo seco, este segundo taller de enfermedad de ojo seco propone este orden en cuanto al manejo. Entonces, en un primer paso, hacer preguntas de triaje en la consulta, luego evaluar los factores de riesgo que tiene el paciente, hacer los test diagnósticos que ya mencionamos y finalmente clasificarlo, al menos en el espectro entre evaporativo y deficiente de componente acuoso, para luego ir paso por paso con los planteamientos de manejo terapéutico que se pueden realizar. Entonces, en los pasos ellos van a listar una gran cantidad de opciones que tenemos para el manejo de la enfermedad, pero se los quise resumir en esta lámina que es un poco más sencilla. En cuanto a primer paso, es simplemente un manejo de educación, un manejo ambiental de los factores de riesgo que pueda tener ese paciente, y si nada de esto funciona, se pueden utilizar lubricantes o sustitutos de la lágrima. Ahora, una vez que pasamos esto y el paciente sigue con síntomas o con signos de enfermedad, pues podemos pasar a un nivel 2, donde ya no se utilizan solo sustitutos de la lágrima, sino medicamentos como tal que van a ayudar al proceso inflamatorio que hay en la superficie ocular.
En un nivel 3 ya tenemos que se puede utilizar medidas un poco más invasivas, como sería el suero autólogo o incluso la oclusión de puntos lagrimales. Y en el nivel 4 ya tenemos todas las opciones quirúrgicas para el manejo de enfermedades ojo seco. Entonces, hablando del tratamiento como tal, tenemos tratamiento para el déficit acuoso como tal, y para ello tenemos distintas opciones. Entonces, la primera opción sería, o la más utilizada, el reemplazo de las lágrimas, que puede ser con sustitutos artificiales o con sustitutos biológicos como el suero autólogo. En cuanto a la conservación de la lágrima en la superficie ocular, pues tenemos la oclusión de los puntos con tapones que pueden ser de tipo absorbible, es decir, que serían por tiempos cortos, o de tipo no absorbible, como por ejemplo el silicón, que ya sería una oclusión permanente del punto lagrimal. Tenemos oclusión quirúrgica, que se puede realizar con cauterización, con un flap o incluso con sutura. En cuanto a la estimulación de la secreción lagrimal, existen medicamentos de uso tópico que son secretagogos. Sin embargo, ninguno de estos medicamentos está aprobado por la FDA. Por lo que estuve leyendo en el taller, se utilizan o están aprobados en Japón. Entonces, para ellos tenemos dos nombres, el diclofosol y el revamipide. Y en cuanto a los secretagogos orales, pues también tenemos algunas opciones. Sin embargo, ninguna de estas está aprobada. Se utilizan sobre todo para la enfermedad de Sjögren. Y en cuanto a la estimulación de otras vías para la producción de la lágrima, pues tenemos la estimulación lipídica, que como lo había comentado Alejandra, en cuanto al manejo de la disfunción de las glándulas de meiomio se puede hacer con andrógenos. Sin embargo, no es nada que esté probado todavía, o se puede incluso realizar neuroestimulación de la mucosa nasal para inducir producción de la lágrima, y para esto sí hay una manera aprobada por la FDA, que de hecho es de Allergan, y pues el aparato se llama TrueTier Intranasal Tier Neuro. Pero ya se conectó. Sí, pero se conectó al Wi-Fi de la unidad. Dale Entel para que no se te vuelva a salir. En mayúsculas Entel 844146. Ya. Ok, entonces continuando con la descripción del suero autólogo para enfermedades de ojo seco que presentan en este segundo taller, habla de las propiedades del suero autólogo en cuanto a los nutrientes, el pH, las vitaminas que aporta, fibronectina y factores de crecimiento que van a mejorar la cicatrización corneal, y no solo que mejoran la cicatrización corneal, sino que además inhiben el proceso inflamatorio que está ocurriendo en la superficie corneal, mejoran la expresión de mucina y de células caliciformes en la conjuntiva, y la concentración que ellos proponen, hablan de que ya ocurre un recambio de células epiteliales cuando el suero autólogo está al 20%, sin embargo, la producción de matriz extracelular y fibroblastos se da entre el 50 y el 100%, por tanto, lo que generalmente utilizamos es suero autólogo al 50%. Y en cuanto a su almacenamiento, hacen la salvedad de que la estabilidad va a ser por 9 meses mientras este se mantenga refrigerado a menos 20 grados centígrados. Sin embargo, ellos hablan de que es muy frecuente que el suero autólogo se contamine a los 30 días de haberlo usado, por tanto se debería descartar a los 30 días. En cuanto a tratamiento para las anomalías de los párpados en específico, tenemos pues tratamiento de la blefaritis como coadyuvante a la enfermedad de ojo seco, pues higiene de párpados, los antibióticos cuando ya sospechamos que hay colonización bacteriana en la base de las pestañas, y tratamiento específico para el Demodex, como hablamos en la clase de blefaritis, para evitar que se perpetúe este proceso inflamatorio en los párpados. En cuanto a la disfunción de glándulas de meibomio como tal, pues tenemos el uso de compresas calientes, incluso ya hay algunos métodos de vapor o de calor que ya están estandarizados como el Blefastim. Puede hacerse expresión forzada de las glándulas, sin embargo, dicen que esto es muy doloroso para el paciente y por tanto se evita un poco, pero tenemos otras opciones actualmente como el LipiFlow o el IPL, el cual vamos a hablar un poco posteriormente, que se podrían utilizar para el tratamiento de la misma.
En cuanto al parpadeo y el cierre palpebral inadecuado, pues controlar la exposición en caso de que el cierre no sea el adecuado, manejo de ectropion y o entropion, lentes de contacto terapéuticos en caso de que veamos que la córnea está expuesta, abordajes quirúrgicos en general para el tratamiento de las anomalías de los párpados, como corrección de conjuntivo chalasis, tratamiento para blefaroespasmo con toxina botulínica, blefaroplastia o corrección de tosis, y ya las medidas finales para enfermedad de ojo seco cuando hablamos de tratamiento de los párpados, pues podrían ser injertos de membrana amniótica, trasplante de glándulas salivales o incluso tarsorrafia en casos muy severos. Ahora hablando de IPL como tal, porque, puesto que sabemos que es un método que tenemos disponible, pues el IPL, por sus siglas en inglés, significa luz pulsada intensa, y en cuanto a la epidemiología de cómo empezamos a utilizar IPL para la enfermedad de ojo seco, pues se inició con la asociación muy clara que empezó desde la disfunción de la glándula de meibomio a la enfermedad de ojo seco y la piel circundante a los párpados. Entonces, inicialmente el IPL se utilizaba solo para el tratamiento de rosácea facial, pero se sabe que el 80% o más del 80% de los pacientes que tienen rosácea facial también cursa con disfunción de las glándulas de meibomio, y que incluso 20% de los pacientes con rosácea, su primer manifestación, su primer síntoma es de enfermedad de ojo seco, antes que la presentación dermatológica. Entonces, una vez que se empezó a utilizar el IPL para el tratamiento de la rosácea, pues también se empezó a migrar hacia el tratamiento de la disfunción de las glándulas de meibomio y la enfermedad de ojo seco como tal. Entonces, actualmente es ampliamente utilizado y mejora los síntomas de ojo seco, está descrito. Esta es el área, lo que ven con los cuadros amarillos, donde se aplica el IPL. Y como vemos en esta lámina, en este esquema que se ve bastante engorroso, estos serían todos los puntos en cuanto al ciclo vicioso de ojo seco que el IPL va a atacar y que va a mejorar, y los tenemos aquí listados. Primero, pues saber que son pulsos de luz no coherente entre 500 y 1200 nanómetros y van a provocar, en primer lugar, o su primera función es destruir los vasos anormales que están en el borde palpebral, es decir, las telangiectasias que vemos características en la disfunción de las glándulas de meibomio. Porque además sabemos que estos vasos anómalos que están allí son reservorio de muchos de los mediadores inflamatorios que van a jugar papel en la enfermedad de ojo seco. Entonces, esta luz es absorbida por la hemoglobina y por eso destruye este tipo de vasos. Además, se cree que aumenta la temperatura local, lo que va a hacer que el meibum se haga más licuefacto, va a reducir el recambio epitelial en los conductos glandulares y por tanto va a evitar que los mismos se obstruyan, activa fibroblastos y mejora la síntesis de colágeno. Además, erradica el Demodex en caso de que éste esté presente, porque la luz se absorbe en el citoesqueleto del mismo, y suprime metaloproteinasas, especies reactivas de oxígeno y, como ya dijimos, mediadores inflamatorios. La forma en la que se aplica es esta, más o menos así lo ven en la imagen. Y pues ya vamos a pasar a los medicamentos que utilizamos para evitar la inflamación en el ojo seco, que serían ya como el segundo paso que habíamos hablado en los pasos de tratamiento de la enfermedad. Entonces, en el primer escalón tenemos los glucocorticoides tópicos, que después hablaremos un poquito más de cada uno. En segundo lugar tenemos la ciclosporina A en su uso o en su presentación oftálmica conocida como Restasis al 0.05%. Sabemos que es un inmunomodulador que provoca un efecto antiinflamatorio en la superficie ocular. Fue aprobado por la FDA para el uso de enfermedad de ojo seco y no solamente reduce todo el proceso inflamatorio, sino que además reduce la osmolaridad de la lágrima y por tanto uno de los factores más importantes en la enfermedad. El tacrolimus se utiliza generalmente cuando los pacientes no responden a ciclosporina A, viene en una presentación al 0.03, es un inmunosupresor. Existe otro medicamento llamado Lifitegrast, que es un antagonista de la integrina y va a inhibir la migración de células o de linfocitos T a la superficie ocular, por tanto va a disminuir el proceso inflamatorio también allí, y también es aprobado por la FDA para su uso en enfermedad de ojo seco. El nombre comercial es Sidra y viene al 5%. Y finalmente, antibióticos como las tetraciclinas, que sabemos que no solamente tienen un efecto bactericida o bacteriostático dependiendo del antibiótico que estemos hablando, sino que también tienen un efecto antiinflamatorio sobre la superficie. Por ejemplo, las tetraciclinas tienen enzimas lipolíticas que van a hacer más licuefacto el meibum, o sea que van a ayudar en todo el proceso. Hablando de los glucocorticoides tópicos, que serían como la herramienta que tenemos más a mano nosotros aquí en Venezuela, pues se utiliza o se reserva para el tratamiento de enfermedad de ojo seco de moderada a severa que no se controle con otras terapias.
se sugiere utilizar metilprednisolona al 1% en un esquema de 4 veces al día por 2 semanas. Es decir, sabemos que el uso de corticosteroides tópicos para la enfermedad de ojo seco tiene que ser por pulsos de corta duración porque ya sabemos los efectos secundarios de los mismos. Y otros que han sido aprobados para enfermedades de ojo seco son la fluorometorona y el loteprednol, que tienen menor riesgo de inducir catarata y menor riesgo de aumentar la presión intraocular comparados con la metilprednisolona. Vemos aquí en este esquema larguísimo todos los estudios que se han realizado para evidenciar el uso de corticosteroides tópicos en enfermedad de ojo seco y llegar a las conclusiones que ya anteriormente les mencioné. En este cuadro vemos todas las drogas antiinflamatorias que se pueden utilizar en enfermedad de ojo seco y como vemos la mitad del cuadro, es decir, hasta antes de la ciclosporina, todos son corticosteroides tópicos, es decir, que es una herramienta bastante útil. En cuanto a la ciclosporina A, la dosis recomendada es de 2 veces al día, sin embargo se ha evaluado que en pacientes que no responden o para tener una respuesta clínica más acelerada se puede utilizar hasta 4 veces al día. Y el uso realmente es por tiempo indefinido, se ha visto que hay mejoría de los síntomas y de los signos entre 4 a 6 meses de su uso. Vienen 2 presentaciones, en multidosis o en viales de una sola dosis. El tacrolimus se puede utilizar entre 1 y 2 veces al día por 3 meses o por tiempo indefinido, el Lifitegras 2 veces al día hasta por 1 año. Como vemos, el Lifitegras viene solo en presentación de unidosis. Y pues los antibióticos, como ya dijimos, las tetraciclinas como la doxiciclina, realmente no hay ningún esquema que esté aprobado para el uso de enfermedad de ojo seco. Se puede utilizar cualquiera de los que está allí listado, pero no hay ninguno que sea el gold standard para enfermedad de ojo seco. Y en cuanto a la acitromicina, tenemos que se puede utilizar en su presentación oral o en su presentación tópica para enfermedad de ojo seco. Y pues esta lámina se las dejo para que más o menos evaluemos lo importante que es determinar cuál es la parte en la película lagrimal que es deficiente o que tiene daño en el paciente para saber cuál de todas las herramientas que tenemos disponibles para el tratamiento utilizar apropiadamente. Y finalmente les dejé este otro ciclo vicioso, pero es un ciclo vicioso en cuanto al manejo. Es decir, si tenemos un ciclo vicioso multifactorial en la fisiopatología de la enfermedad, pues también deberíamos atacar la enfermedad desde distintas aristas, no solamente todos los medicamentos y las estrategias que ya hablamos, sino además hablar del estado general del paciente, por ejemplo, el estado de hidratación, el consumo de ácidos grasos esenciales que no solamente vienen aportados por la dieta, sino que se pueden utilizar en forma de suplementos, el estrés oxidativo que se puede vencer, como ya sabemos, con el uso de ciertas vitaminas, como por ejemplo la vitamina C que la utilizamos para esta enfermedad. El parpadeo y el uso de pantallas también es algo que debemos evaluar y aconsejar a nuestros pacientes, pues utilizar lubricantes o disminuir el tiempo en las pantallas. Y pues finalmente los factores externos que no podemos olvidar porque el paciente está expuesto a muchos otros agentes como por ejemplo el clima, los contaminantes e incluso el uso de lentes de contacto si el paciente los utiliza. Listo, bueno, esto fue todo. Gracias por su atención. Soy yo el que hace comentario. Bueno, yo creo que cuando hablas de diagnóstico, cuando se habla de diagnóstico de ojo seco, un punto importante a tomar en cuenta es que los pacientes cuando llegan no están empezando solo con déficit de lágrima ya. Usualmente ya han pasado por un largo ciclo